Grabación, vamos a admitir todo Vamos. y vamos a empezar nuestra transmisión en Facebook. Para todos los que se están uniendo, por favor recuerden silenciar. Yo al final, ahorita los voy a silenciar. Y bueno, eh, abrimos ya después el micrófono del doctor Luis Ornelas, que es nuestro invitado el día de hoy, un gran amigo y tengo el gusto hoy de estar con el doctor Luis Ornelas. El doctor Luis Ornelas es un cirujano bariatra de gran experiencia, compañero del Hospital General en cirugía bariátrica. Y bueno, es un gusto tenerlo aquí. Luis, ya te estamos escuchando, si quieres saludar. Hola, hola a todos. Jorge, muchas gracias. Un gusto estar compartiendo este Zoom contigo y con todos tus invitados. Estoy viendo al Maya Patito que se venga. Bueno, ahorita vamos a silenciarlos a todos. Vamos a iniciar porque ya todo el mundo está con su micrófono abierto. Entonces, todos, listo. Muy bien, pues un día más en nuestro webinar. Ya llevamos 4 meses, Luis. Llevamos 4 meses tratando de dar información correcta, tratando de dar la información veraz, porque hemos visto que mucha gente no, desgraciadamente no la tiene. Y bueno, hoy vamos a tocar un punto crucial. Y digo, invité a Luis en esta plática, porque Luis vive algo muy similar a mí. Vemos muchos pacientes que vienen con nosotros, doctor, vengo por una manga gástrica. Y la verdad es que ya, o sea, nada más estoy buscando con quién, porque ya leí, ya vi, ya me explicaron, y lo mío es la manga gástrica. En realidad, Luis, ¿será lo mejor que podamos hacer? O sea, si es la panacea la manga gástrica, eso tenemos que hoy solucionarlo. ¿Ah? Hoy vamos a dedicarnos entonces a explorar este mundo que hay alrededor de la gastrectomía formadora en manga. Si bien hay muchos mitos alrededor de ella, también hay muchas realidades absolutas del por qué sigue vigente, por qué se debe seguir haciendo. Pero ¿a quién? ¿Para quién? ¿Cuándo? Esas son preguntas súper importantes. Estoy de acuerdo contigo. Muchos pacientes vienen preguntándonos, ¿es esto? Ya leí que esto es lo mejor. Ya leí que esto es lo que menos se complica. Ya leí que esto es lo que más seguro, menos interviene dentro de mí. Y bueno, pues aclaremos todas esas dudas que estoy seguro tu auditorio le va a parecer muy importante todo esto. Bueno, además de antemano les dejo saber que Luis me acompaña en todas mis cirugías y yo lo acompaño en todas sus cirugías. Somos el grupo de trabajo de cirugía bariátrica. Tratamos de mantenernos para ustedes siempre con la mejor información, con lo más actualizado, eh, para aclarar algunas dudas como esta, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, Luis, si te parece, empiezo con la pequeña presentación que yo alisté. A Luis le pedí que nos hablara de los resultados en cirugía bariátrica de la manga gástrica. Yo les voy a dar una pequeña introducción porque es muy interesante la manga gástrica en México y en el mundo en general, pero México siendo uno de los países más afectados en cuanto a manga gástrica, es muy interesante tenerla como una herramienta. Entonces, bueno, Luis, empiezo la presentación y nos seguimos contigo, si te Bien, parece. claro que sí. Me parece perfecto, Jorge. Buenísimo, entonces vamos a iniciar aquí presentación y a ver, vamos a compartir ahí estamos. Entonces, bueno, no es nuevo. Si me ayudas, Luis, todo lo que los que se quieran agregar, los vas agregando y si se puede, Sí, silenciamos sus sí, claro que micrófonos. sí, yo lo estoy haciendo. Gracias. Bueno, el punto clave y crítico es México, ¿no? Yo creo que México es un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta cada vez que abordamos la cirugía bariátrica. No estamos en un país donde hablar de cirugía bariátrica y obesidad se pueda tomar a la ligera y esto nos lo ha demostrado
nos lo ha demostrado nuestras entrevistas, ¿no? Nuestras encuestas de salud nos han mostrado que es un gran problema, que tenemos una población con obesidad. Si ustedes ven la tabla, pues el 60% de la población tiene obesidad. Entonces México tiene que tomarse de una forma particular. Mira, no he iniciado en Instagram y ya me mensajearon que por favor la iniciemos. Entonces vamos con Instagram. Bueno, entonces México, por tablas como esta de la Encuesta Nacional de Salud, debe ser considerada, la manga gástrica es algo muy importante y debería tomarse casi como un plan de salud pública. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en él, pero cuando vemos el problema que viene en cuanto a obesidad infantil, a pesar de todas las campañas de salud, pues el problema sigue creciendo. Y vemos que en niños, si ustedes ven, esto es población de 5 a 11 años, del 2012 al 2016, que fue esta información que se recuperó, la tasa de obesidad infantil siguió creciendo. Y esto es alarmante, es gravísimo, es triste. Y vemos que tanto en niños como en mujeres siguió y que la tasa de sobrepeso aún aumentó a pesar de las grandes campañas que se han hecho. Y de 12 a 19 años, que es cuando muchos de los niños se nos salen de la posibilidad de tratamiento médico, esta tabla volvió a crecer. Y si ustedes ven en mujeres entre obesidad y sobrepeso, estamos en el 2016 en el 40% en obesidad infantil. Eso es una alteración crítica, ¿no? Y los hombres tenemos un problema muy similar, entre 33 y 35%, con una tasa, insisto, de obesidad creciente. Esto es un problema serio e, insisto, es de salud pública. Si ustedes consideran que en México el 75% de las camas hospitalarias están asociadas a una patología de obesidad de base, entonces hay que dimensionar que el gasto en salud en México se está yendo en tratar problemas asociados a la obesidad. Y en una plática que tuvimos en un webinar previo hablábamos de cómo nuestra población se está avejentando en el día a día. Y este es un problema muy serio porque vemos diabetes en jóvenes, en muy jóvenes. Ahorita con Luis vamos a operar a una niña de 23 años con 6 años de diabética, con complicaciones de la diabetes. Y esto era algo que debía haber pasado a los 60, a los 70 años de pronto, no a los 23 años. Entonces, este problema de envejecimiento familiar y de la población general es un problema muy serio porque además en hombres y mujeres de mayores de 20 años también siguió creciendo estas tasas de sobrepeso y obesidad. Y si ustedes ven en gris, en el 2016 hablamos de obesidad en hombres de más de 20 años hasta del 30%. Esas son cifras que pocos países, México desgraciadamente uno de ellos, pueden compartir. Pero si ustedes ven las curvas de obesidad y el porcentaje, el 2016 contra el 2000, pues vean en 16 años, que es la población que recaba esta encuesta, cómo siguió creciendo la obesidad, principalmente en mujeres, que es otro problema muy serio porque ellas son las que cuidan a los niños en gran parte de las situaciones de hogar, ¿no? O la abuelita, y la abuelita también hemos visto y tratábamos en el webinar anterior cómo la asociación a obesidad infantil es un grave problema. Y en hombres vimos que bajó un poco la de obesidad, pero creció la de sobrepeso, que finalmente es una antesala para un problema similar. Si ustedes ven en complicaciones en pacientes diabéticos, somos un país que tiene una tasa alta de problemas de diabetes, con complicaciones asociadas, y esta encuesta mostró que había una tasa altísima de complicaciones y de síntomas en los pacientes de diabetes. Ustedes ven aquí úlceras, amputaciones, disminución en la visión, daño en la retina, pérdida de la vista, diálisis, infarto, comas diabéticos, cosas muy serias que hablando como salud pública definitivamente van a impactar sobre el costo en salud. Y esto es una tabla muy similar donde se mostró pues que pérdida de la sensibilidad en los diabéticos, en los pies, la sensación de fatiga, donde no podían caminar, que han estado hospitalizados por más de 24 horas asociadas a la diabetes,
todo esto que estaba sucediendo, pues era un problema serio. Entonces, si vemos estas tablas, vemos que el problema de salud en México es un problema muy serio. Y entonces, si queremos tratar a todos los pacientes con cirugía bariátrica, desgraciadamente no podríamos. No hay una infraestructura hospitalaria, ni pública ni privada, que pudiera atender porque hablamos de porcentajes, pero somos más de 120 millones de mexicanos con un 60-70% de problemas de salud asociados a la obesidad. Todo esto protocolario que estamos hablando es porque la manga, y es una de las cosas que nos han vendido, es que es una cirugía rápida, sin complicaciones, y es una cirugía que lo vuelve interesante porque en muchos casos puede ser un primer abordaje para cirugía bariátrica o metabólica. Entonces, nada más para aclarar rápidamente, en el bypass gástrico, ¿no? En los tipos de cirugías que hacemos nosotros de manera constante, vamos a crear un estómago pequeño en el estómago, un nuevo estómago, vamos a separar del resto del estómago esta fracción que sería nuestro nuevo estómago y vamos a subir o ascender un pedazo de intestino delgado que va a ser el nuevo canal alimenticio y vamos a hacer una segunda unión donde los jugos gástricos, biliares y pancreáticos van a pasar. Este es el bypass gástrico. En la manga gástrica, básicamente, vamos a hacer una restricción, pero de manera quirúrgica, donde vamos a calibrar con una sonda el nuevo estómago que el paciente va a tener, disminuyendo la capacidad y el volumen del estómago, que calculamos de 1.5 a 1 litro a un promedio de 150 mililitros. Este pedazo de estómago se retira de la cavidad abdominal y mucha gente lo considera entonces como una cirugía no reversible, porque este pedazo sale del cuerpo y puede llegar a ser otra de las preocupaciones de muchos de los pacientes. Insisto, lo vamos dejando para que después Luis nos ayude a averiguar muchas de estas cosas. El nuevo estómago entonces va a tener restricción, pero además va a tener el cuerpo una producción endógena mucho menor de grelina. Y la grelina es una hormona del apetito que juega mucho con los problemas que tenemos. Básicamente, bypass, también hacemos el mini bypass o bypass gástrico de una anastomosis, pero la idea era ejemplificar las dos diferencias. Soy candidato entonces a una manga gástrica. Bueno, Alexa es una niña de 13 años, ¿no? Alexia Rico, tengo 13 años. Llevo 2 meses operada de manga gástrica por el doctor Ramírez. He bajado 13 kilos y soy muy feliz con el resultado. Entonces, este es un super caso de manga gástrica. Alexa le cambió la vida a la manga gástrica a los 13 años. Es una persona extrovertida, con gran disminución, con control metabólico, y la pongo como ejemplo porque es uno de nuestros candidatos. Cuando hablamos de cirugía metabólica, tiene un lugar importante la manga gástrica, pero también se ha expuesto en todos los límites de edad. Y hablamos de límites de edad, hoy hablamos de cirugía bariátrica en personas de más de 70 años. Honestamente, nosotros no hacemos mucha diferencia, pero las guías han demostrado que puede ser una de las recomendaciones para pacientes de mayor edad. Entonces, ¿cuál sería el paciente ideal para una manga gástrica? Es un paciente joven. Completando este panorama del paciente normal, es un paciente joven al que queremos dar una restricción hormonal, o sea, un paciente que esté con ansias, queriendo comer, y vamos a resetearle este eje hormonal. Al quitar la grelina, esta sensación de apetito constante o desmedido va a disminuir y disminuye de manera muy rápida en las primeras horas postquirúrgicas. Entonces nosotros hablamos que tiene un buen impacto neuroendocrinológico, es decir, las hormonas del intestino que van a regular nuestro apetito a nivel cerebral vuelven a un nivel flat, donde vamos a tener un paciente con mayor capacidad para tomar estas decisiones. En niños es una de las cirugías que más se ha tratado de hacer por tener menor absorción, menor problemas de hipoabsorción, menores déficits nutricionales, pensando en que el niño vaya a tener menor apego nutricional y va a favorecer un adecuado desarrollo físico
del paciente. Yo digo que muchas veces un adecuado desarrollo mental, porque son niños que eran introvertidos y los vamos a ver con un desarrollo normal, pero además que vamos a prevenir o a corregir en muchos de los casos la alteración esquelética y las deformidades óseas en estos niños. Entonces, los adolescentes y los niños pueden ser una población muy interesante para la gastrectomía en manga. ¿Qué queremos? Que el paciente no tenga reflujo, no tenga agruras, acidez, que no tenga una quemadura del esófago, y es muy importante. No debe haber un solo paciente sobre la faz de la tierra que se haga una manga gástrica sin una endoscopía, porque ¿cómo puedo hablar yo que mi paciente no tiene endoscopía, no tiene reflujo, perdón, sin una endoscopía? Y sabemos los médicos, ustedes no tienen la obligación, que el 30% de los reflujos son totalmente asintomáticos. Y esto lo vemos, nosotros todos los pacientes les hacemos una endoscopía para poder precisamente recomendar o no una gastrectomía formadora de manga. Entonces, si no les ofrecen una endoscopía, pues tampoco deberían de ofrecerles una manga gástrica. Pacientes jóvenes, como les mencioné, sin diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, a menos que sea una diabetes reciente, definitivamente asociada a un exceso de peso importante, porque lo vuelve mejor candidato, y sin hipertrigliceridemia, al menos no una familiar o una muy importante con valores arriba de 700, porque en esos casos sabemos que el bypass se va a desenvolver mucho mejor. Pacientes comedores de grandes volúmenes, pacientes que nos dicen, es que yo no tengo sensación de saciedad, yo como y pudiera comer más, paro por pena, que muchos pacientes nos dicen eso. Entonces, estos pacientes, cuando les damos la restricción y les devolvemos la sensación de saciedad, pues es algo que apunta hacia un mejor éxito. Y si el paciente es un paciente que tiene una adecuada actividad física, definitivamente vamos a inducir un eje, una disminución del eje calórico, y entonces el paciente va también a mejorar su pérdida de peso. Como les decía, México como país tiene que aumentar su impacto quirúrgico. Estamos tratando el 1% de la población mexicana. El gran volumen de México, curiosamente, es de pacientes estadounidenses que se hace en la frontera. Entonces, cuando hablamos del impacto como país sobre la cirugía de obesidad, es muy pequeño, es menos del 1%, y creo que estaba, Luis me corregirá, alrededor del 1.4 en la última entrevista, lo cual es nada para un problema de salud donde sabemos que la cirugía bariátrica es la única medida verdaderamente efectiva contra la obesidad, sobre todo si se asocia a enfermedades metabólicas. Sabemos que es un procedimiento costo-beneficioso, benéfico, donde el paciente tiene un alta en 24 horas, donde no usamos drenajes y donde tiene un reinicio laboral alrededor de los 5 o 6 días como más tardar, a menos que en realidad tenga una actividad física intensa. Pero como país para México, bueno, la gastrectomía en manga es muy interesante. Nosotros que somos formadores de cirujanos en cirugía bariátrica, pues sabemos que la manga es una cirugía replicable que podemos enseñar con relativa facilidad si somos muy técnicos y que vamos a poder lograr que los pacientes tengan una cirugía bariátrica en muchos más centros, probablemente no por nosotros, pero hablando como país. Estamos hablando de millones de pacientes que hoy en día necesitarían esta cirugía. La clave es, necesitamos pacientes sin reflujo, y en México vemos mucho reflujo. Tan es así que nuestro porcentaje de mangas, debido al reflujo, es mucho menor de lo que reportan países como los americanos. Ahora, el dato importante es que ellos, en muchos casos, no están haciendo endoscopía como algo obligatorio, como sí es en nuestros protocolos. E idealmente que el paciente no tenga quemadura esofágica. Eso es hablando del panorama ideal. Sabemos que hay muchos casos donde pudiéramos tratar el reflujo con una plastía de hiato en paciente con manga, pero estamos hablando del paciente ideal, y entonces para México, pues es una propuesta muy interesante. En los tipos de cirugía hay que pensar que todos requieren vitaminas, todos requieren proteínas. Y esto es importante y hay que considerarlo. Mucha gente se va por la manga porque dicen, bueno, es que entonces con la manga no me voy a desnutrir. Con la manga no necesito vitaminas. Con la manga no tengo que tomar proteína. Y manga, bypass, mini bypass, todos requieren
vitaminas, idealmente posbariátricas y proteína, que son de fácil acceso, que conseguimos de manera sencilla y que, bueno, no hay razón para no hacerlo, ¿no? Darle el enfoque correcto al consumo de las vitaminas es voy a tomar vitaminas y mi proteína para estar sanos, porque ya no tengo niveles de triglicéridos y colesterol arriba, ahora lo necesito es para ser sano y ese concepto de ahora lo voy a hacer para ser saludable es muy valioso. De por sí, cuando llegan con nosotros, muchos de los pacientes ya están tomando vitaminas, muchos ya están tomando medicinas, entonces pensar en que tomarse unas vitaminas es difícil, pues verdaderamente no lo es. Todos los pacientes requieren cambios en el estilo de vida. Es un paso importante, se debe hacer buscando un cambio, se recomienda hacer ejercicio y la cirugía, como puede ser la manga, puede ser la motivación suficiente para mantener este nuevo punch en el estilo de vida. Hay que elegir buenos pacientes. Y mantener el placer de comer. Esto es algo que siempre debe estar. Siempre hay que tener al paciente con este deseo por comer sano, saludable, nutritivo, pero sabroso, ¿no? En México nos hemos caracterizado por comer rico y eso no se debe perder. El licor es un tema importante y yo diría que en manga agregaría las malteadas y las donas, que muchas veces no se antojan, pero obviamente todo lo que sean calorías vacías pueden echar a perder el resultado de esta cirugía, que es una buena cirugía, sin lugar a dudas. ¿Puedo comer de todo? Pues técnicamente sí, con una manga podrías comer de todo, pero no queremos que comas de todo. Comer de todo te trajo a donde estás y es lo que hoy queremos solucionar. Hablando técnicamente sí pueden comer de todo, pero queremos que el paciente se nutra, coma. Todo lo que ingiera debe ser nutritivo y esto es fundamental. Decía un maestro mío, si la leche es poca, al niño le toca. Entonces el espacio es poquitito, pues hay que hacerlo valer, ¿no? Tiene que ser buena proteína, tiene que ser buena vitamina, buena fibra. Y esto es un mensaje no solo para la manga, para todos los pacientes. Y por eso las clínicas como las nuestras deben estar enfocados en ayudar al paciente a los cambios en el estilo de vida. Luis, si te parece, seguimos con los resultados de la manga gástrica y a ver qué me hago, qué me recomiendas. A ver, ¿ya abriste tu audio? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, perfecto. Ya, listo. Ajá. No tenía el audio. A Bueno, ver, tú necesitas comentaba, que vamos a hablar un poquito. comparte tu pantalla, por favor. Nueva función. Ujú. ¿Ahí la ves? Mm, Yo ya la veo para Ya todos. estás, perfecto. Sí. Bueno, hablemos un poquito de los resultados de la manga gástrica. Que bueno, sin duda es un procedimiento bueno que se debe seguir usando, que como ya mencionó Jorge, tiene sus indicaciones precisas y en los cuales se busca y en la mayoría de los resultados de los pacientes alcanza un éxito bastante sorprendente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí con nuestros pacientitos? ¿Y qué es lo que reporta en realidad la literatura mundial? Y como bien lo dijo Jorge, en nuestras clínicas nos apegamos a esos estándares tan altos en resultados. Ciertamente, la gastrectomía formadora en manga o manga gástrica es discretamente inferior a los procedimientos malabsortivos o mixtos, como el bypass, como el bypass de una anastomosis, ¿no? Aunque para todas el criterio de éxito sigue siendo el mismo, es decir, que nuestros pacientes pierdan más de la mitad del exceso de peso que tienen a un año, con la manga se alcanza perfectamente. El promedio es que los pacientes pierden más del 50-59% del exceso de peso y este pérdida de peso se mantiene a largo plazo, que es una de las ventajas de los procedimientos bariátrico-metabólicos. Más o menos alcanza el 70% promedio a 2 años del procedimiento. Y puede compararse perfectamente con cirugías más complejas, con cirugías de mayor duración, con cirugías malabsortivas, y los estándares de éxito siguen siendo muy, muy altos. Es en la parte metabólica donde vemos
ya estas diferencias entre los distintos pacientes. Por eso, el paciente con enfermedades metabólicas severas, enfermedades metabólicas de largo tiempo, es decir, aquellos que tienen diabetes de más de 5 años, hipertensión, dislipidemia o síndrome metabólico de más de 5 años de difícil control, serían candidatos a otro tipo de procedimiento. Pero para la manga gástrica vemos que el control glicémico, que son los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y que no requieren ningún otro tratamiento más que la potencia de su cirugía bariátrica para entrar en un estado de remisión, es decir, tener hemoglobina glicada menor a 6.5 y tener glucosa plasmática en ayuno, es decir, nuestro azúcar en sangre menor en 100. Este parámetro se alcanza en 56% de los pacientes a un año del procedimiento manga gástrica, inferior al bypass y al bypass de una anastomosis. Mejoría quiere decir que los parámetros mejoran, pero sigue requiriendo algún tratamiento extra a la manga gástrica, se alcanza en el 87% de los pacientes. La hipertensión arterial sistémica, que es el coco de las enfermedades metabólicas, porque suele ser la que menos mejora después de los procedimientos, aunque muy superior a cualquier otro tratamiento. La remisión es de 48% a un año del procedimiento y la mejoría es de 75%. Esto, por supuesto, son promedios. Esta literatura que les traje es literatura internacional, pero hay que recordar que la población mexicana tiene características genéticas que lo empujan un poquito más a estas enfermedades metabólicas, pero también vemos respuestas un poquito más potentes, sobre todo en diabetes, a la cirugía bariátrica, lo cual, bueno, es otro parámetro ahí y otra excusa perfecta para implementar estos tipos de procedimientos. ¿No? Dislipidemias, hiperlipidemias, que es colesterol y triglicéridos altos. La tasa de remisión para nuestros pacientes es del 61% a un año y de mejoría al 81%. También es inferior a los procedimientos mixtos, pero como ustedes ven, es muy, muy buena. Es decir, pacientes que no tienen hiperlipidemias, colesterol y triglicéridos de estos extremadamente altos, estamos hablando de más de 750 miligramos de triglicéridos, más de 1000 miligramos de colesterol en sangre, la manga gástrica es una muy, muy buena opción. Se trata de un procedimiento seguro, efectivo, a largo plazo, tanto bariátrico como metabólico, si bien con sus indicaciones precisas, ¿sale? Forma parte de este arsenal, es el mejor tratamiento posible para obesidad mórbida, incluso para obesidad grado 1, en pacientes que tienen enfermedades metabólicas moderadas, en pacientes que tienen enfermedades metabólicas de recién diagnóstico y que cumplen los criterios que mencionaba Jorge, que no tienen quemaduras esofágicas, que no tienen enfermedad por reflujo. Esta sin duda es una de las mejores opciones a las que puede acceder un paciente. Y bien, debe considerarse en todos aquellos pacientes jóvenes, en todos aquellos pacientes sin reflujo, en todos aquellos pacientes sin enfermedad o con comorbilidades de recién diagnóstico, ya que mientras más temprano se aplique un procedimiento bariátrico metabólico a las enfermedades metabólicas, mejores son las posibilidades de remisión. Es decir, de que únicamente esta cirugía sea suficiente para el control de estos pacientes. Entonces vemos que tiene resultados muy buenos, si bien estadísticamente son discretamente inferiores a los... Luis. Hola Luis, te perdimos. A ver, veamos si está por acá Luis. Si no, acá estás. Sí, se perdió, pero entonces vamos a ayudarle aquí a Luis un poquito mientras restablece su internet. La gastrectomía formadora de manga, que es el nombre correcto, es una muy buena opción en pacientes jóvenes, sin reflujo y con comorbilidades de reciente diagnóstico. Lo que vemos nosotros como grupo bariátrico, pues, pues el paciente
y obviamente muchos de los pacientes no deberían poder tomar la decisión sobre si se operan o no se operan. Pues primero porque no son y una subespecialidad, y no mucho menos, sino que, digo, la idea es que el paciente tenga una muy buena asesoría. Yo siempre les digo a los pacientes que el mejor panorama es que con una cirugía logremos atacar el mayor número de problemas que tengan, ¿no? Entonces, si con una sola cirugía podemos tratar el reflujo, podemos tratar el peso, la diabetes, la dislipidemia, y tantos otros problemas, pues hay que elegir un procedimiento que resuelva la mayoría de las citas. Es una... Nos perdimos un poquito, pero ya estamos. Eh, Parece que se cayó el internet. Mira, ya Luis también llegó. Ya, ¿todos bien? Ok. Entonces, mientras Luis se logra conectar, yo creo que fue en todo el hospital porque nos caímos Luis y yo en la conexión, ¿eh? Pero bueno, ya estamos por acá. Entonces, como les decía, el paciente debe tener una adecuada asesoría. Luis, si quieres, Ya estoy, no sé qué sigamos pasó. compartiendo, ¿eh? Discúlpame. Todo se cayó, todo se cayó. Ok, Pero bueno, ya ya aquí estamos aquí de regreso. seguimos, ¿eh? Entonces, si quieres, sigue con la presentación y porque hay preguntas. Bien. Les explicaba en cuanto a los resultados y les comentaba, en cirugía bariátrica, sin duda, el control de la obesidad severa y sus enfermedades asociadas, el mejor tratamiento disponible en la actualidad sigue siendo la cirugía bariátrica. Dentro de este arsenal, la gastrectomía formadora en manga o manga gástrica es sin duda una opción muy buena, una opción que tiene sus estándares muy altos como primera indicación en pacientes que cumplen los criterios que Jorge ya nos había mencionado, que son paciente joven, paciente sin reflujo, paciente sin quemadura, paciente que tiene comorbilidades de recién diagnóstico o que no son tan severas. Si bien resulta inferior en el control de estas enfermedades respecto al bypass gástrico, respecto al bypass gástrico de una anastomosis, logra niveles sumamente buenos de control metabólico, de remisión de estas enfermedades, muy superior a cualquier otro tratamiento médico. Por lo tanto, la manga gástrica está vigente. La manga gástrica es un tratamiento que debemos seguir aplicando y debemos seguir realizando y entrenando a nuestros médicos para que lo hagan. Finalmente, no sé si esto quedó en la grabación, pero Jorge mencionaba en sus primeras diapositivas que ningún paciente que se va a someter a una manga gástrica debería entrar sin una endoscopía reciente. Yo agregaría que ningún paciente que se va a someter a una cirugía bariátrica, sea cual sea, debe realizarse sin una endoscopía reciente. Va a ser un estudio pivote que nos va a ayudar a definir cuál es el mejor tratamiento. Y este se maximiza en manga gástrica. Así que, bueno, está vigente, está actual, hay que realizarla, George. Es para pacientes jóvenes, les va muy bien a los jóvenes. El paciente joven se adapta de manera fascinante a las gastrectomías formadoras en manga. Al no tener estas situaciones de malabsorción, sí permite de una manera mucho más fácil la adaptación al ejercicio, el crecimiento de la masa muscular. Entonces, al joven le va de maravilla, ¿no? Cambia toda esta situación metabólica de manera espléndida y recuperamos pacientes, porque si bien niños obesos y jóvenes obesos definitivamente o en su gran mayoría serán adultos obesos y adultos con enfermedades metabólicas, el joven que se controla de estas enfermedades será un adulto sano y pues le estaremos arrebatando a esta terrible situación que mencionabas ahorita en las estadísticas, a estos pacientes con condiciones, la verdad,
terribles y con años de vida saludable faltantes. Con esto solamente sumamos. Luis, ¿tienes ahí una foto? ¿Tienes una foto ahí de una manga gástrica en esquema? Esquema. Se las pongo en este instante. Sí, sí la tengo. En este momento se las voy a poner. Porque ahorita, digo, yo puse el video, pero me pedían que pusiéramos la imagen. Claro, claro, claro. Sí, es mucho más fácil de explicar con una imagen que con el esquema, ¿no? A veces... Bueno, primera pregunta, Luis, ¿y a los no jóvenes o no tan jóvenes, cómo les va? Primera aquí de nuestro chat, con la manga gástrica. les va, vaya, al decir que el paciente ideal es joven, no excluimos al otro grupo de la población. Si bien creo que el criterio que menos debe influir es la edad. El paciente, si no tiene reflujo, si no tiene enfermedades metabólicas severas, es un buen candidato a manga gástrica. Por lo tanto, el paciente de más edad también le va muy bien. Otra pregunta muy interesante es, ¿dentro de qué rangos los jóvenes? O sea, ¿qué tan jóvenes? Esta pregunta, bueno, no se acaba de discutir. Luis, ¿qué comentario? ¿Qué tan joven podemos operar un paciente? Pues bueno, Yo era... creo que Luis está otra vez ahí batallando con su ¿Ahí internet. no me Pero escuchas? ¿qué tan joven? Tan joven. Bueno, volvemos como siempre a las indicaciones médicas. Nos interesa mucho Exactamente. más el grado de afección del paciente. Eh, Ya no se escucha ni se ve nada. ¿Ya me escuchas? Doctor Luis, usted se escucha y se ve bien. Bien. Perdón, ¿eh? Bueno, contestando la pregunta a la edad de los pacientes, ¿qué tan jóvenes? Bueno, ese era antes uno de los criterios que se utilizaban. Un paciente debe operarse entre los 18 años y los 60 años de edad. Eso ya no es vigente. Si bien el paciente de menor edad, el que no ha alcanzado todavía su desarrollo músculo-esquelético, debe someterse a un comité para decidir si es la mejor opción. Ya no existe una edad menor, ¿no? Tanto Jorge y yo estamos en contra de estas cirugías súper extremas en niños que se han hecho en el mundo y se han reportado en el mundo, niños chiquitos me refiero, 5 o 6 años, pues nosotros hemos operado pacientes de 11, 12, 13 años, sometidos a comité y los resultados en verdad son excelentes. Por lo tanto, la edad, tanto en los extremos mayor y menor, dejó de ser un criterio, al menos absoluto, para decidir si un paciente se opera o no. Esa es, digamos, la respuesta científica, como la creemos nosotros también. Hay que valorar muy por encima de la edad los potenciales beneficios que puede ofrecer una cirugía bariátrica metabólica contra los riesgos que, como ustedes ya saben, y se ha explicado en anteriores webinars, son en realidad muy bajos en equipos expertos. Entonces, la edad no es un patrón absoluto. Pacientes muy, muy jóvenes, 10, 11, 12 años, pueden someterse a este tipo de cirugías con muy buenos resultados, con sus consideraciones especiales. Espero que haya quedado más o menos clara. Aquí estoy viendo en el chat, jóvenes. ¿La manga gástrica es solo para jóvenes con obesidad mórbida? Bueno, ya les comentábamos que no. No solamente es para jóvenes con obesidad mórbida, también se puede aplicar en adultos, siempre y cuando estos no tengan reflujo, no tengan quemaduras esofágicas y no tengan enfermedades metabólicas severas o de muy, muy larga evolución. Le va mucho mejor a los pacientes con manga cuando las enfermedades metabólicas son de corta evolución, no son tan severas.
Entonces, si cumplen estos criterios médicos, pacientes de cualquier edad pueden someterle a una manga gástrica. Creo que ya recuperamos a George. Jorge, ¿me escuchas? Ya, Ya, ya ya apareció estás. otra vez. Es un tema del hospital, ¿eh? Como bien, ya nos están reportando aquí. Ah, bueno, ok. Ya contestamos lo de la edad, Jorge, ahorita en Qué tu bueno. ausencia. Contestamos sobre indicaciones médicas y creo que estamos aquí en que ponga la foto. En eso estaba, de veras, antes de perder a Sí. George. Les voy a poner Bueno, la foto. yo te voy a hacer otras preguntas, Luis, que son muy importantes para el Bien, bien, bien. auditorio. Así vamos a darte fuego. Sale, ¿Eh? para eso estamos, George. Eso. A ver, ¿por qué entonces todo el mundo recomienda las mangas si tú le pones tanto problema? Híjole, pues la respuesta no le va a gustar a muchos, pero la manga gástrica, ¿por qué se recomienda tanto? Pues porque es una cirugía que puede realizarse en menos tiempo, es una cirugía que no requiere, o digamos que tal vez requiere menos destrezas que la cirugía de tipo bypass, de tipo mini bypass. Entonces, por eso es que se aplica tanto. Si nosotros vemos el porcentaje de pacientes con reflujo sintomático, le sumamos reflujo asintomático, el grupo de pacientes que se opera de cirugía bariátrica, es mucho más el número de mangas que el número de pacientes que tienen reflujo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la respuesta va por ahí. Pero a ver, ¿tú qué opinas? Bueno, pero a mucha gente le explican durante la... O sea, siempre, yo he tenido muchos pacientes que llegan conmigo y me dicen, a ver, a mí ya me explicaron y lo mejor para mí es una manga. ¿Tienes endoscopía? No. Y entonces, ¿cómo te la recomendaron? Es la pregunta, ¿no? Claro. No, pero es que me explicaron que es la que menos se complica. ¿Qué comentario te genera eso? Bueno, sin duda que es un paciente mal estudiado, que es un paciente en el que no sabemos si deberíamos o no realizar una manga gástrica. Ese es mi comentario. Ningún paciente debería someterse a una cirugía de manga gástrica si no tiene una endoscopía reciente. Simplemente debería estar proscrito porque es un porcentaje muy alto de pacientes que tienen reflujo, que tienen quemaduras, que no lo sabemos, que tienen hernias, que pueden tener alteraciones, incluso reflujo biliar, bilis en el estómago sin quemaduras esofágicas, y que no es la mejor idea realizar una manga. Entonces, ¿Y cuál es el rollo con el reflujo, Luis? O sea, ¿y si tengo reflujo, qué pasa? pues el reflujo no es una enfermedad inocua. El reflujo, las quemaduras esofágicas van aumentando con el paso de los años en severidad. Esta severidad se expresa por la longitud del esófago que está quemado, por la profundidad de las capas que se pueden quemar, y eso finalmente, en un grupo pequeño de pacientes, pero que sigue siendo un grupo importante, puede desarrollar cáncer de esófago. Un paciente que se somete a una manga, ¿por qué decimos tanto el reflujo en manga? Porque la manga, al ser un procedimiento de alta presión, es en sí una cirugía reflugénica, ¿no? Entonces, si tiene reflujo y le agregamos Bueno, otro factor para reflujo, pues no es una muy buena idea. entonces, conclusiones importantes es que todo paciente que se va a operar tiene que estar bien estudiado, ¿no? Tenemos que lograr estudiar y resolver todos los problemas posibles Así es. con un solo procedimiento o los más que se puedan, insisto, el mayor número de padecimientos posibles. Si el paciente es un diabético profundo, lo que nosotros llamamos profundo, pacientes de difícil control, que ya llevan muchos años, ahí está la imagen, perfecto, que ya llevan muchos años diabéticos, ¿por qué no una manga? Y digo, tú ya lo expusiste muy claro, pero también qué pasa, explícanos qué pasa con esos estómagos y vemos esto de estómagos retencionistas y además el control de la diabetes, ¿no? O sea, un paciente diabético le ofrecen una manga, ¿tú qué le dirías? Es un punto importantísimo, George. La manga gástrica no es el mejor procedimiento metabólico, ¿no?
Un diabético profundo, un diabético de muchos años de evolución, un diabético de difícil control, un diabético que maneja niveles altos de hemoglobina glicada o de glucosa en ayuno, no es un candidato ideal. La diabetes es una enfermedad devastadora. Afecta toda la economía, todos nuestros órganos, ¿no? Incluidos el estómago. Y parte de esta afección está, y la más importante de hecho, a nivel nervioso. Lo que, tal vez voy a ser muy técnico, pero es la parte que se encarga de regular cuando se abre el compartimento que va a vaciar el estómago hacia el intestino. Esa es la primera que se va a ver afectada en pacientes diabéticos mal controlados dentro de esta economía orgánica, y hablando específicamente del estómago. Esa valvulita se preserva en la manga gástrica, por lo tanto dejamos esa afección, ¿no? Y tenemos pacientes que hacen superestómagos, pacientes que van a dilatar esas mangas gástricas, pacientes que van a tener alteraciones en el vaciamiento después de una manga, entonces no es la mejor idea. Esa creo que es más o menos, queda clara ahí la respuesta. Bueno, vamos a preguntas y respuestas, Luis. ¿Listo? Bien, listo. Pacientes con obesidad mórbida y corazón grande se pueden operar 48 años sin reflujo. Claro que se pueden operar. Todo paciente debe ser estudiado de manera multidisciplinaria. Un cardiólogo nos va a dar luz verde o no para operar este tipo de pacientes, pero lo que sabemos es que el riesgo cardiovascular, es decir, ese corazón grande que no está grande por amor, sino está grande por problemas asociados a la obesidad, va a mejorar y va a poder amar más, entonces ahora sí. Exacto. Es decir, es parte del tratamiento, Luis. Es parte del tratamiento. Exacto, es parte del tratamiento. Esta es una pregunta que siempre vemos con todos los pacientes y es, por favor, tiene que perder peso. Para el control de su presión, tiene que perder peso. Para el problema de su corazón, tiene que perder peso. Para el problema de rodillas, tiene que perder peso. Entonces, por eso la cirugía bariátrica es una herramienta muy importante para en realidad lograr la pérdida de peso en muchos pacientes que lo requieren como el tratamiento anexo al problema o el que originó el problema a tratar. Ok, Luis. Liliana nos pide que le contestemos y nos dice, soy esquizofrénica o tengo esquizofrenia. Tomo paliperidona y ansiedad me dijo el bariatra por la ansiedad me dijo el bariatra que volvería a engordar por mi medicamento. ¿Tú qué le dices a Liliana? Liliana, pues, o sea, te digo que no. La cirugía bariátrica tiene mecanismos independientes de los mecanismos de acción del medicamento, que son los que aseguran, o bueno, si no aseguran, promueven la pérdida de exceso de peso. Entonces, mi respuesta categórica, Liliana, es que no. O sea, no vas a engordar por el uso del medicamento, ¿vale? Digo, ahí sería más importante, Liliana, ver si en realidad puedes llegar a ser o no candidata a tu cirugía por la patología de base, ¿no? Mónica Vázquez, es decir, ¿se requiere la endoscopía para saber qué tipo de cirugía es la que me conviene? Sí, absolutamente, Mónica. Mónica, Sí, la endoscopía es mandatoria para que totalmente tengas de el acuerdo. mejor resultado. Exacto. Con la manga, la remisión de enfermedades metabólicas no es el 99% y se continúa el uso de medicamentos de tratamiento de base. No, con la manga gástrica la resolución Ni de con el enfermedades, bypass. ni con el bypass, con ninguna alcanza, bueno, de hecho con ninguna cirugía bariátrica se alcanza el 99%, pero son los valores de remisión, es decir, lo que estás preguntando de que el paciente esté libre del uso de medicamentos y su enfermedad en control, desde manga hasta la que me digas, es superior a cualquier otro tratamiento, ¿vale? Al que Mira, me digas, Rosalba, es superior. digo, tu tipo de información es el tipo de información de la cual nosotros, por la cual hacemos estos webinars. Y no es verdad lo que te están diciendo. No vas a corregir el 99% de ninguna enfermedad metabólica y menos con manga gástrica. Es excelente para la pérdida de peso y muchas de las enfermedades metabólicas se van a corregir, pero nunca el 99%. Y lo otro es que, me imagino que fue el mismo doctor, te dijo, ¿cuál es el concepto de la manga gástrica reforzada, Luis? ¿Cuál es la manga gástrica reforzada? Eso es
Eso es la verdad, muchos pacientes llegan aquí a consulta, a nuestras consultas, con Mini ese manga, concepto de mini manga, mini manga, media manga, manga gástrica manga reforzada. reforzada. Y bueno, eh, ¿a qué se refiere el concepto de manga gástrica reforzada? Así, en términos claros. A pasarle una línea de sutura, un hilo, al sitio por donde construiste la manga gástrica. Jorge nos enseñó un video al inicio de su presentación, que cómo se excluía una parte y esa parte se salía del cuerpo. Para que recuerden, dijo, por eso se considera, o algunos la consideran, un procedimiento irreversible. Bueno, esa parte que sobró es la manga, la parte que está en nuestro cuerpo que tiene continuidad. El pasarle una sutura a donde tú engrapaste es el concepto de manga gástrica reforzada. El ponerle pegamento ahí es el concepto de manga gástrica reforzada. Y el ponerle piplón. No existe una manga No gástrica existe. reforzada. No existe. Unos Ni pacientes. mini manga, ni media manga. manga. No existe nada de eso. Y O sea, son, estos son prácticas incorrectas que desvían la información. Mejor dicho, si fueran los quesos, ya les hubiéramos sacado del mercado, ¿no? exacto, exacto. Una información engañosa. Sí. No, el reforzado, alguna gente le pone un parchecito de grasa, alguna gente lo sutura, pero lo importante de la manga no es el refuerzo, sino la adecuada elaboración. Esa es la clave. Luis. Y el uso, perdón que te interrumpa, y el uso adecuado de la tecnología. Sí, sí, de acuerdo. O sea, lugares seguros, tecnología adecuada, totalmente de acuerdo. Pregunta, ¿se retira la parte cortada del estómago? Sí, es un estómago que ya no le llega sangre, y entonces ese se va. Fuera del cuerpo, de acuerdo. Fuera del cuerpo. ¿Qué índice de masa corporal se considera para determinar si es bypass o manga? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Rosalba, bien. Pues el índice de masa corporal sí pudiera ser un determinante, y digo pudiera ser un determinante para una cirugía de este tipo. A los pacientes que son súper obesos y súper obesos, aquellos pacientes grandísimos que pesan 200 kilos, que pesan, pues estadísticamente sí les va mejor con con un bypass gástrico, perdón, con una cirugía mixta. Entonces, sí pudiera ser un determinante. Sin lugar a dudas, Rosalba, pero además agregaría yo que la manga nació para tratar un paciente súper obeso. Es decir, pacientes de 300 kilos, de pronto tengamos que hacer un abordaje mixto. Primero una manga, después un bypass. O hoy la hemos clasificado muy bien en índices, como decía Luis, índices de masa corporal un poco más bajos, ¿no? O sea, puede ser un determinante, pero no el único. Y eso es muy importante. Pero, bueno, será tema de otra plática hasta la llegada del bypass de una anastomosis. Ahí como que... También. Ahí como que me vino a decir a la manga, a ver. Esa nos dio nueva vida para el paciente. No lo diga. A ver, otra pregunta importante. ¿La obesidad hace que se reabsorba el músculo? O sea, estamos hablando de obesidad sarcopénica. Pues altera la obesidad, definitivamente altera la formación de nuevas fibras musculares. No sé si se refiere a eso. Yo creo que bueno, o sea, hay una cosa que llamamos obesidad sarcopénica. La obesidad sarcopénica es el paciente que por su misma obesidad no puede mantener un nivel de actividad física correcto y por ende pierde masa muscular. Sin embargo, el paciente obeso normal es un paciente que tiene que mantener su cuerpo de pie y eso le mantiene un nivel muscular importante. Pero el concepto de obesidad sarcopénica es uno que estamos estudiando mucho porque son pacientes que hay que darles un abordaje un poco más importante en nutrición y que tenemos que cuidar su músculo. Lo que sí nosotros hemos visto es que con la cirugía en realidad no hay sarcopenia, por si de pronto el tema es de la cirugía bariátrica que pierda el músculo. Lo que sí es que hay que cuidar muy bien el músculo por parte del paciente, no va a hacer que aparezca músculo la cirugía. Sí, que sí, tal vez. Ahorita se me ocurría, por ejemplo, los niños gorditos generalmente son niños muy fuertes, ¿no? Pero no quiere decir que esa fibra muscular sea de buena calidad, a eso me refiero.
¿no? La fibra muscular que se encarga del transporte del oxígeno, de que nuestra piel se vea más sana, de que no salgan arrugas, etcétera, es fibra muscular muy diferente a esa que crece en el paciente obeso. Entonces, tal vez por ahí vaya también. Bueno, otra pregunta buena, ¿eh? Luis, ahí te va. Sí. Es que Luis, porque además la hace Luis Estrada. A partir de la primera cita, ¿en cuánto tiempo me puedo operar? No Bien. conoces a Luis, ¿eh? Luis Estrada, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo. Mira, pues no hay una respuesta absoluta a eso. Hay que estudiarte bien. Nosotros trabajamos con protocolos de atención rápida, los cuales también son los mejores para que los pacientes no abandonen los tratamientos. Entonces, a nosotros nos gusta, y lo hemos visto, ¿no? Un paciente que tú te tardas meses, un año en llevar una cirugía bariátrica, 30%, 50% te van a decir adiós. Entonces, los protocolos deben ser cortos. Deben ser atención dirigida a los problemas del paciente, etcétera. Yo te diría que un tiempo razonable para que un paciente se opere estaría entre 2 y 4 semanas. Pero son protocolos de atención rápida, dirigida, multidisciplinaria, que todos los integrantes de atención especializada te atiendan. Entonces, ese es un tiempo razonable, seguro y adecuado para que te sometas a una cirugía segura. Y también los cambiamos un poco dependiendo del grado de obesidad o de complejidad del paciente. Algunos pacientes requieren un poquito más y un poquito menos. Eso es lo que Luis nos dice de 2 a 4. No es que a ti 2 y a ti 4, sino dependiendo de la complejidad del paciente, aumenta o disminuye el tiempo de preparación. Luis, otra pregunta buenísima de Mayra. ¿Los pacientes después de la manga tienen riesgo de desarrollar piedras en la vesícula? Oye, Mayra se puso a estudiar, la respuesta es sí, sí. La cirugía bariátrica, Mayra, cualquiera de estos tipos, manga, bypass, bypass 1-6, SAD, SAG, la que tú me digas, está aumentado el riesgo para desarrollar piedras en la vesícula, ¿no? Y la única Parece forma ser de... Dale. sí, parece ser que este riesgo no solo es dependiente de que se te haya hecho el proceso bariátrico o metabólico, también es dependiente de otras situaciones como la adecuada suplementación, como la adecuada hidratación, como la disminución de grasa visceral y el aumento de la masa muscular. Entonces, pero ahí está. Digo, y lo otro, Mayra, es que muchos pacientes ya traen piedras. Piedras de novo, o sea, que aparecieron después de la cirugía bariátrica, es la respuesta que nos dio Luis, y es alrededor del 30 al 34% de pacientes que van a tener esta patología. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la pérdida de peso y también que el paciente per se tiene muchos factores de riesgo. Muchos pacientes preguntan entonces, Luis, ¿y entonces por qué no me quita la vesícula ahí mismo? Bien, antes para completar tu respuesta, George, la obesidad es el factor de riesgo más importante para desarrollar piedras, ¿no? Entonces es muy superior a la cirugía bariátrica respecto a una situación que pudiera condicionártelas. ¿Y por qué no al mismo momento? Simplemente porque buscamos estándares altos de seguridad. Solamente al paciente con piedras, sintomático, etcétera, que tiene criterios para cirugía de vesícula, debería ser así, no al paciente que no tiene. O sea, es muy diferente operar un paciente en peso normal que en superobesidad y en seguridad de la cirugía y en seguridad del paciente y en seguridad de la vía biliar, ¿no? Es lo que Luis nos dice. ¿A qué se debe que algunos pacientes años después de la cirugía se ven como si envejeciera su piel, se viera arrugada? Buena pregunta. Muy bien, Silvio. Me arranco yo también, ya que me están Vale. bombardeando. Se debe casi exclusivamente a la pérdida de proteínas y, por lo tanto, a problemas en la suplementación. ¿Sale? Los pacientes bien suplementados pierden poco cabello, tienen buena elasticidad de su piel, todas estas características de la piel elástica, turgente, bien hidratada, y de hecho se ven... Un paciente bien suplementado, que tú ves años después de una cirugía bariátrica, antes del año incluso,
normalmente le dicen te rejuveneciste, te ves más joven, te ves mejor. Eso es la regla, digamos, el paciente bien suplementado. El que se vea viejito es un paciente mal suplementado. Entonces, a eso se debe. Es Silvia. un paciente que no hizo su tarea. Bueno, ahí te va. Pacientes crónicos de larga evolución en diabetes, hipertensión, obesidad, cardiopatía, con padecimientos de difícil control, ¿cuál sería el tratamiento? Diabetes de larga evolución. Evolución. Nos inclinamos totalmente por procedimientos mixtos, malabsortivos y restrictivos como los bypass. Ajá, entonces ¿No? ahí eso, Les va bypass mucho gástrico en mejor, Y o bypass gástrico de una anastomosis. mucho mejor. ¿Qué riesgos tiene? Bueno, esta pregunta, Mónica, siempre es, yo digo que injusta. Ustedes son muy injustos con la cirugía bariátrica. Porque los riesgos más graves los padece el paciente por tener obesidad, por tener diabetes, por tener hipertensión. Y esos son riesgos que ya tienen, son riesgos que son seguros. El 100% de los pacientes con obesidad tienen enfermedad. No hay un paciente obeso sano. Dando eso, Luis, ¿qué problemas tiene Bien. la Así cirugía? es que, sí, eso es también el pan de cada día, ¿no? Entonces, te voy a dar la respuesta estadística, Mónica, pero te voy a decir antes una cosa. Un paciente que se somete, que tiene obesidad severa y una enfermedad desarrollada por la obesidad, estadísticamente va a fallecer a consecuencia de eso. Si no muere por un accidente, imagínate. O sea, si no muere por accidente o cáncer, muere por la enfermedad severa asociada. Eso es ya con eso decapitamos los riesgos de la cirugía bariátrica. Ahora, la cirugía bariátrica es una enfermedad, un procedimiento en verdad seguro, ¿no? El que un paciente fallezca por una de estas cirugías en grupos expertos como Jorge y yo ostentamos ser, es de menos del 1%. O sea, 0.1, 0.3% el riesgo de que alguien se muera por Ponle el esto. punto, Entonces, ponle el un punto. riesgo Ese punto es 0.1 importante, a Luis. 0.3%. Entonces, Eso. una enfermedad, una cirugía en verdad muy segura en grupos expertos. A la mayoría le va extremadamente bien. Entonces, pero vaya, yo concuerdo con Jorge, ¿eh? Es una pregunta injusta. Es injusto, exacto. Bueno, ¿qué tiempo me puedo poner a hacer ejercicio, Luis, para que no se me cuelgue la piel? Ay, bueno, pues mira, George, esto me lo puse a revisar ahora que operaron a Paul, un amigo nuestro que tenemos en común, y lo quise enfocar al ámbito bariátrico. Fíjate que hay una progresión de ejercicio para el paciente sometido a cirugía bariátrica, y más o menos la tablita dice al mes hacer tronco superior, entre la semana 7 y 8 tronco inferior, y después de la semana 12 todos los grupos musculares. La respuesta concreta es al mes ya pueden estar haciendo ejercicio de pesas, de tronco superior. Pero un paciente que se operó de esto se va caminando del hospital y a los 5 o 7 días puede salir a caminar al parque, puede, que también es parte, si lo Exacto. dedicamos a eso, eso es ejercicio. Bueno, yo soy de los que los pongo a la semana a hacer ejercicio. A la segunda semana les recomiendo la bicicleta estática y caminata. Caminata no en banda, sino caminata. Y les digo que por favor empiecen con ligas a partir de la segunda semana para tronco superior, exactamente. Al cuarto mes, a la cuarta semana ya les pido que hagan, igual tronco inferior y mes y medio para abdomen, Para abdomen. ¿no? Bien. A ver, ¿qué A más, qué ver. más? Tiempo para volver a trabajar en la oficina. Ay, mira, esto es a título personal, yo les digo a mis pacientes que se esperen unos 5 a 7 días. Y eso es, ¿no? Pero la verdad Vamos es muy que retrasados, llevamos 20 mensajes, dale. los pacientes a veces al tercer día se van a la oficina, 5 a 7 días es mi recomendación. Bueno, tenemos pacientes que empiezan a trabajar ese día en la noche Anoche. en internet y siempre les pedimos que nos den tiempo, aunque sea para que descansen. A ver, se practica esta técnica de la manga, ya hay un antecedente, pero al no llevar seguimiento para la educación alimentaria del paciente del abordaje psicológico, si no está aclarado el proceso de entrevista del paciente, pero él está insistente, simplemente es un no rotundo por parte de la clínica. Ay,
Ok, lo que entiendo es, digo, siempre recomendamos el abordaje multidisciplinario. Y es una recomendación, muchas veces no tiene que ser nuestro psicólogo, aunque recomendamos que sea, pues, parte de la clínica porque se ve el caso de manera integral. Nunca es un no rotundo porque desgraciadamente no todos los pacientes tienen la disposición o el tiempo, pero si el psicólogo o el psiquiatra dan un no rotundo, ahí sí, por mí es un no rotundo, ¿no? Es No rotundo. una, sí, o sea, si el experto en salud mental nos altera o nos previene sobre la cirugía, el principio de cualquier cirujano es brindar salud y primum non nocere, ¿no? Es correcto. Pues, Mm. ok, gracias, gracias. Existe riesgo de subir de peso. Muy bien. Hola, María Salinas. Sí. Pues mira, la cirugía bariátrica es una herramienta más para el tratamiento, pero es la herramienta más potente, pero no es la solución final. La solución final está en el estilo de vida. Esta cirugía va a garantizar, o bueno, va a ayudar de manera independiente a los hábitos a bajar de peso, pero lo que vamos a buscar siempre en los pacientes es que se modifique su estilo de vida, que este sea más sano y que dure toda la vida. Si no se hace, si no se lleva a cabo este cambio, hay un riesgo de que suban los pacientes de peso, principalmente porque encuentran ahí las estrategias para comer alimentos de calorías huecas o calorías vacías. Entonces, sí se puede subir, es difícil, pero se puede. Y esto aplica para cualquier cirugía, no Cualquier solo cirugía. para la manga gástrica. O sea, el paciente debe seguir y nosotros debemos motivar el cambio en el estilo de vida y la nutrición del paciente, ¿no? Bueno, a ver, Luis, tú por favor, respóndele aquí a Paco. ¿Al cuánto tiempo se pueden tener relaciones? Pues yo en tres, no, pues igual, 5 a 7 días no altera la dinámica 2 semanitas, ¿no? 2 semanitas al de, menos. no, 2 semanas. Eso, bueno, sí, está bien. 2 semanas. Depende qué tan intenso seas, ¿Qué tan Paco. intenso seas, Paco? Ajá. Ejercicio recomendado a base de pesas, como dijo Luis, ¿no? Sí. Cuando existe una gastritis severa con sangrado, la existencia de una hernia, posible tumor, ¿se puede realizar cirugía o se tienen que atender estos problemas? Marlene. Marlene, bueno, pues la presencia de un tumor, hasta no descartar qué tipo de tumor es, contraindica tu cirugía. Por lo tanto, se tiene que atender primero. De una hernia, no sé si te refieres a una hernia inguinal, umbilical o a qué tipo de hernia, pero bueno, hay hernias que se podrían atender en el mismo momento que la cirugía bariátrica. Y gastritis severa con sangrado, pues en ese momento un sangrado activo está contraindicado hacer la cirugía. Por lo tanto, se tiene que atender primero la mayoría de estos padecimientos. Seguramente el tumor, ¿no? Ocasionó el sangrado. Muchas veces, si digamos el paciente no tiene reflujo y el tumor beneficia, se puede hacer la cirugía resolviendo el problema del tumor, siempre y cuando, como dijo Luis, esté estudiado, ¿no? Hay un tipo de tumores que tienen comportamiento benigno, pudiera pensarse en hacer durante el procedimiento bariátrico la resección del tumor, siempre y cuando esté perfectamente estudiado ese tumor, ¿no? ¿Cuántos kilos se pueden bajar después de la cirugía? Pues todos los que se puedan, vaya, no hay una, No no hay hay una límite. línea que diga se bajan hasta tantos kilos y ahí paramos. Pues todos los pacientes son diferentes, se adaptan diferente a la cirugía y a la mayoría les va muy bien. Entonces aquí el concepto es cuántos kilos tienes de más y con la cirugía, pues porcentualmente es como se alcanza a perder ese peso. Bueno, Luis, para concluir, ¿es tan buena la cirugía bariátrica, la manga gástrica? ¿Sí es tan buena? Sí es tan buena. Para concluir, es un excelente procedimiento con sus indicaciones fundamentadas. Pacientes bien estudiados. Yo creo que la enseñanza para tu público, George, para quienes están siguiendo aquí en tu webinar, es que la indicación, la técnica quirúrgica no está por encima del paciente. Es todo lo contrario. Pacientes bien estudiados,
pacientes con todos sus estudios, pacientes bien protocolizados, podremos ofrecer la cirugía que mejor cubra todos los problemas de ese paciente. Entonces, sí, la manga gástrica es muy buena. Es tan buena, la respuesta es sí para el paciente adecuado. De 100 pacientes, Luis, ¿a cuántos les haces manga hoy en día? Ah, eso está. A pocos, porque el reflujo y las enfermedades o sea, porque operamos pacientes con problemas metabólicos severos, George. Operamos pacientes con enfermedad por reflujo, porque somos de las clínicas que estudian de manera global a los pacientes y encontramos situaciones que sabemos que les va a ir mejor. Pero bueno, tu respuesta va a ser como del 10 al 20%. Muy bien. O sea que sí, es muy buena la manga gástrica. Sí, es muy buena. Depende para quién. ¿Para quién? Exacto. Es muy buena para el paciente adecuado. Depende para quién. Sí. Ok. Pues Luis. Bueno, ese depende por quién va doble. Muchas gracias. Gracias. Al público, la información de hoy es información científica. Y lo digo por mangas reforzadas, mini mangas, en fin. 10, medias mangas. Del 10 al 20% de mangas en un grupo serio, quiere decir que no puede haber grupos serios que estén promoviendo el 90% de mangas. Eso es un mensaje que quiero que lo tengan para pensar. Y bueno, muchas gracias, Luis. Te agradezco tu información y tu aporte científico a nuestro webinar. Gracias. Primero, gracias a tu público. Jorge, gracias por invitarme. Siempre es un gusto compartir estos foros contigo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. ¿Qué hablamos el próximo jueves, Luis? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué hablamos el próximo jueves? Pues del mini, ya que lo mencionaste. Bien, ya que lo mencionamos, ya que dijimos que va desplazando y va ganando terreno, hablemos de él. Es muy interesante. Entonces, el famosísimo mini gastric bypass el próximo jueves. Saludos.